Con el comienzo de la Season 3, por fin hemos podido ver los cambios que se han producido en el mapa de Verdansk. Ir hacia atrás en el tiempo casi 40 años para volver al pasado de 1984, aunque, a pesar de lo que se decía, no ha supuesto cambiar las dimensiones del mapa, ya que los límites siguen siendo los mismos, sí ha producido cambios significativos en aquel. El primero, pasar del crudo invierno a lo que parece una apacible primavera. Como consecuencia, a simple vista, se originan dos claras diferencias. Por una parte, al norte, la presa congelada de 2021 y su conglomerado de edificios no existe en 1984. Ha sido sustituida por un puente, como los que en el interior de Europa sirven para salvar los inconvenientes de la orografía en la construcción de una vía férrea, que curiosamente resulta ser una carretera, y desde la que se puede contemplar las cabinas de teleférico que ascienden hasta las plataformas en las que se ubican unas grandes antenas parabólicas como las que se utilizan para transmitir y recibir información más allá de la estratosfera. Y por otra, la impresionante estructura al este del Array, teóricamente otra antena de comunicación, que todavía no sabemos exactamente para qué sirve. Entrando más en profundidad, han desaparecido de las calles los restos que marcaban una ciudad asolada por los múltiples combates, coches quemados, fuegos, restos de vehículos de guerra, etc., dejando una ciudad más limpia y agradable, el aspecto que mostraba tras su construcción, habiendo surgido de la nada, conforme al hilo de los guionistas de la saga, con sus coches y buses de época. En este sentido, el aeropuerto está limpio, sin ese cráter al comienzo de la pista, sin los aviones humeantes alcanzados en los restos de algún ataque, o con la terminal en ruinas. Luce ahora de otro aspecto completamente diferente. Incluso su antigua terminal de carga y los aviones Antonov de aquella época. Otros puntos de la ciudad que muestran el cambio o la vuelta a mejores tiempos, los del pasado, son el estadio, ahora en construcción, y que todavía no cuenta con su cubierta al estilo de tiempos más modernos. También en construcción, en el Downtown, el edificio más alto de la ciudad, a punto de acabarse. Y el monumento de Park, en donde parece que en aquellas fechas lejanas se iba a iniciar la suya. O también el canal de desagüe de la presa. Como curiosidad, la mina, ahora de sal, es bastante colorista. El resto no ha cambiado significativamente. La prisión mantiene su mismo aspecto, el Superstore, el edificio de la televisión, el hospital, a excepción de la limpieza del producto de los altercados. La estación, con su lavado de cara, Bonnier, Promenade o Farland, aunque esta última cuenta con un nuevo edificio destacable, su iglesia ortodoxa, inexistente en el futuro, quizás desaparecida por la pérdida de fe de sus feligreses. Eso sí, los búnkers ya no son lo que eran, algunos ni existen, y los hilos de los misiles aparecen tapados por ciertas coberturas, mientras que los cerrados en la Season 2 permanecen en tal estado, lo que le ha quitado cierto sabor al juego, al menos en mi opinión. Otros agujeros más sospechosos dejan entrever los Easter eggs del futuro. Y para acabar, el hongo de la explosión provocada por los secuaces del Oscuro ha permanecido algún tiempo en el ahora horizonte de Verdansk para recordarnos de dónde venimos.
¿Qué nos deparará el guión establecido hasta llegar a 2021? Pronto lo sabremos. I'm gonna go salt mine.